Los análisis genéticos, y como os comentábamos antes, en España en este momento solo hay un análisis genético disponible en el mercado, pero en Estados Unidos y en otros países hay montones de análisis genéticos, se han desarrollado en todo tipo de enfermedades. En el caso de la psiquiatría, actualmente hay análisis genéticos para pacientes depresivos, para pacientes esquizofrénicos, para pacientes con trastornos de ansiedad y luego para el TDAH. En el TDAH se ha segregado una forma y se conoce perfectamente muchos aspectos relacionados, primero con la predisposición, es decir, la probabilidad de que alguien pueda llegar a desarrollar un TDAH, segundo con la probabilidad de que tengas efectos secundarios con determinados fármacos y luego la probabilidad de respuesta con determinados fármacos. Especialmente en el TDAH se ha hecho porque la variabilidad genética, es decir, la importancia que tiene la herencia, en el TDAH es mucho mayor de la que se ha visto en otro tipo de patologías, en este caso patologías psiquiátricas. Es menor, por ejemplo, que en algunos aspectos de trastornos de ansiedad o que en algunos trastornos depresivos. ¿Qué relación entonces tiene el TDAH y la genética? Es un trastorno con un importante componente genético, es decir, hay un alto tanto por ciento de heredabilidad, es decir, una alta probabilidad de que en generaciones subsiguientes alguna persona, algún familiar pueda también tener el problema. A lo mejor no se expresa, es decir, con la misma intensidad, pero hay una probabilidad alta. Y de hecho, dentro de lo que son los trastornos mentales, es de los que más tanto por ciento de heredabilidad tiene. Entender, que eso lo sabéis todos, pues un poco las tres áreas de disfunción del TDAH, que es la falta de atención, la hiperactividad y la impulsividad, el inicio de la infancia y entender un poco, es decir, la idea de que hay que tener en cuenta los aspectos hereditarios, la genética, para entender pues por qué a lo mejor en determinadas familias se acaba dando con más frecuencia este tipo de trastorno. No quiere decir que sea lo único, es decir, por eso os pongo que lo que llamaba antes la epigenética, es decir, la influencia del ambiente, también es clave. Es decir, obviamente la expresión de la mayor parte de las enfermedades, no solo de esta, se da de forma diferente dependiendo de otros factores de contexto. Por poner un ejemplo que podéis entender perfectamente todos, pues la aparición de la hipertensión depende del tipo de dieta, pero es que hay determinados sujetos que tienen una mayor predisposición a acabar siendo hipertensos. Pues lo mismo, de alguna forma yo creo que es ambiente y genética. Aparece entonces el concepto de medicina personalizada. La medicina personalizada viene un poco de la idea que ya se planteaba desde hace años, que deberíamos de buscar el tratamiento mejor para cada sujeto. Es decir, no todos somos iguales, no hay dosis estándar, no todas las patologías son iguales en todas las personas, probablemente los criterios de diagnóstico son los mismos, pero la realidad es que podemos conseguir el mejor tratamiento para ese sujeto determinado. La genética nos apoya, no es lo único. Obviamente, y sobre todo en psiquiatría, el apoyo fundamental es la entrevista clínica. Es decir, es lo que nosotros podemos ver en consulta y el tener capacidad para poder anticiparnos a determinados problemas que tienen, porque conocemos y tenemos experiencia clínica y sabemos, conocemos a las familias, es decir, pues somos capaces de prever qué puede pasar. Pero la genética está ahí y tiene su utilidad. Y sobre todo tiene la utilidad, sobre todo en el uso de fármacos y en la predicción de que aparezcan enfermedades asociadas a la enfermedad principal, que es lo que en psiquiatría, bueno, y en medicina llamamos comorbilidad. Esta medicina personalizada parte también de la idea de finales de los años 90 de buscar tratamientos lo más eficaces posibles con el menor riesgo posible. Un poco parte también de lo que se llama la medicina basada en pruebas o la medicina basada en la evidencia, que es deberíamos los médicos intentar salirnos lo menos posible de lo que son aquellos tratamientos eficaces y no empezar a probar cosas que no han funcionado. De alguna forma parte de esa idea, aunque realmente es la genética la que le da el juego y la que le da la salida a esta medicina personalizada. Bueno, los avances en genética han dado mucho juego a la medicina personalizada. Esto permitiría hacer especie de tratamientos a medida. No es realmente, digamos, un tratamiento como un traje, pero más o menos la idea es intentar controlar la mayor parte de los factores que se pueden controlar, para que aquellos que no se pueden controlar, para eso tenemos la entrevista y para eso tenemos el seguimiento con los pacientes. Es la genética la que nos permitiría fundamentalmente controlar dos aspectos claves, sobre todo en el tratamiento, y en este caso en el tratamiento farmacológico, que es
¿Por qué funciona un tratamiento mejor en un caso que en otro? ¿Por qué resulta que en un momento determinado aparece una serie de efectos secundarios? ¿Y cómo podemos saber cuál es el mejor tratamiento y la mejor dosis para un determinado caso? ¿Qué sería entonces un análisis genético? Os digo que en España está este análisis genético, pero hay multitud. Hace ya años que se hacen muchos análisis genéticos. Pero la idea, que yo creo que está en el fondo de todo esto, es llegar a un futuro que en su momento lo podéis haber visto en películas de ciencia ficción, que es llegar a poder casi vamos a decir, a la entrada a tu relación con el sistema sanitario, de tener una especie como de mapa, es decir, mapa de probabilidades. Usted tiene mayor probabilidad de tener problemas con determinados fármacos, sería un poco como la idea, bueno, la idea y que todavía se lleva, que es la chapa de las alergias, que se llevaba para cuando uno tiene un accidente, o la chapa de llevar un marcapasos. Pues de alguna forma tener como ese DNI en el cual uno sabe más o menos qué puede pasar. Obviamente con la intención de ayudar, no con la intención de tipificar y clasificar a las personas. Es con la intención de ayudar y de que en un momento determinado, si uno tiene que ir a un servicio determinado por un problema determinado, se elija lo mejor. Es decir, no haya que ir probando y ir tanteando, como se ha hecho durante muchos años en medicina, y poder de alguna forma utilizar aquello que es más eficaz y a la dosis justa, no andar enredando con la dosis.